Hola alumnos de tercer grado, nuevamente bienvenidos a los videomates con el maestro Colín Pingüín. Vamos a continuar con el libro, vamos un poquito atrasados, pero pues no importa, lo más valioso en estos momentos es su salud, que estén bien, que estén todos en casita, sigan las indicaciones de las autoridades, traten de no salir y si salen, tienen que salir, tomen las medidas de salud pertinentes. Vamos a continuar en la página 208, por favor. Mientras ustedes siguen en casa, yo sigo trabajando para ustedes con mucho cariño. Y dice así, vean, actividad 4, ángulo de inclinación y altura de un poste. En la colonia donde vive José instalaron un poste que se encuentra sujeto por dos cables de acero anclados a nivel de la tierra por estacas. En la parte más alta los cables están atados a una polea ubicada en la base superior de la antena, como se muestra en la figura. Aquí está la figura, vean, son dos triángulos rectángulos. José sabe que el cable más corto mide 26.1, aquí le escribió, miren, y que la estaca que lo ancla se encuentra a 14 metros de la base del poste, como lo es, aquí está, no hay problema. También sabe que el poste mide 2 metros de ancho y que la base a la estaca que ancla el cable más largo hay 20 metros de distancia. Con base a estos datos, José quiere determinar la altura del poste. Ándale. ¿Cómo calculamos la altura del poste? Bueno, aquí no tienes mucho problema porque vean, te dan la hipotenusa y te dan un cateto. Tú puedes obtener el otro cateto con el teorema de Pitágoras. Ya que tengas la altura, mira, igual de la misma forma puedes calcular la hipotenusa con el teorema de Pitágoras. Muy bien. Luego la longitud del cable más largo. También es la hipotenusa que buscamos, que se puede con el teorema de Pitágoras. Vamos a continuar. El ángulo de inclinación que se forma con esta estaca. A ver, aquí sí vamos a tener una breve pausa. Ok, alumnos, vean el dibujo, ya lo tenemos. El poste y los cables, ¿verdad? Al ángulo le puse teta, le pueden poner beta, alfa, beta, zeta, iota. Hay muchas letras del abecedario griego. Ahora, son tres funciones trigonométricas: seno, coseno y tangente. Es un recordatorio, vean, coca, hip, hip. Vean el orden y apréndanselo. Coca, hip, hip. Ahora, yo veo los datos que tengo en mi dibujo, en el esquema. Observen que tengo la hipotenusa y tengo la base, que sería el cateto adyacente. Por esa razón elijo la función coseno. Claro que si ya tienen la hipotenusa, ustedes pudieran utilizar el seno y tiene que salir una aproximación a 57.56 grados. Con la tangente igual, ya teniendo el cateto puesto, que es la altura, con el teorema de Pitágoras ya podrían calcularla, ¿de acuerdo? Ahorita yo les explico con la función coseno, que son los datos que ya nos dan en el libro. Ahora, ya que tenemos el coseno, vean cómo se procede. En la calculadora le puchas primero shift, después cos, paréntesis. En algunas calculadoras los paréntesis salen por default. 14 entre 26.1, cierras tu paréntesis y el igual. Y te debe de salir 57.56 grados, que es lo que mide el ángulo de elevación, el ángulo que se encuentra sujetando al cable con el piso. ¿Sí me explico? Espero que no tengan dudas. Si es necesario, pónganle otra vez repetir al video para que les quede más claro. Y nosotros continuamos en la siguiente actividad, por favor, que dice así. Vean. Ayudan a José a determinar los datos. Utilicen una calculadora para determinar el ángulo de inclinación. Son dos ángulos, uno de cada lado. Yo ya calculé uno. Espero que les sirva. Comparen los procedimientos que llevaron a cabo, así como sus conclusiones, con gente que sepa de su familia. Si nadie sabe nada, pues esperan y comparan conmigo o pregúntenme si van bien. ¿Usaron los mismos procedimientos? Algunos pudieron haber utilizado seno, otros coseno y otros tangente. ¿Arribaron a las mismas conclusiones? Sí, puede ser que hayan llegado a las mismas conclusiones, porque no importan los procedimientos, siempre lo que importa es que el resultado sea correcto. Bien, hasta aquí dejamos esa parte y decimos una síntesis. En el estudio de las razones o funciones trigonométricas seno, coseno y tangente, aprendieron que estas se encuentran relacionadas con la amplitud de un ángulo agudo de un triángulo rectángulo forzosamente y las longitudes de dos de sus lados. Una vez que se conocen dos de estos datos, es posible determinar el tercero. Reconocieron además que la variación del valor de las razones trigonométricas no depende del triángulo rectángulo que se elija. Expliquen de qué depende y argumenten su respuesta. A ver, ¿de qué depende
reconocieron la variación del valor de las razones no depende del triángulo rectángulo que se elija. Expliquen de qué depende. Bueno, va dependiendo de la apertura del ángulo. De la apertura del ángulo. De eso es de lo que va dependiendo. Y de esta forma nos vamos a la siguiente página. Seguimos con la lección. Al estudiar las funciones trigonométricas en términos de un punto XY sobre una circunferencia de radio 1 con un ángulo de rotación dado, observaron que la hipotenusa de los triángulos rectángulos que construyeron siempre mantiene la misma medida. Expliquen ahora qué pasa con la medida de la hipotenusa de un triángulo rectángulo construido sobre una circunferencia con un radio de 2, de 3, de 4 o más unidades. Pues se sigue conservando el mismo decimal. ¿Por qué sucede esto? Porque se forman triángulos semejantes, y en un triángulo semejante el ángulo es exactamente el mismo. Recuerden que solo cambia la longitud de los lados, nada más. Con base en lo que aprendieron, definan las razones seno, coseno y tangente en términos de la ordenada a la abscisa de un punto x, y en un sistema de coordenadas cartesianas. Consideren para ello a θ como ángulo de rotación. Tengan en cuenta la figura adjunta. Aquí está la figura adjunta, perfecto. Nos faltaría trazar la altura, ver cuánto mide. Denle ustedes las unidades que consideren pertinentes a X y a Y, y las demás al punto. Incluso le pueden dar el punto, le pueden dar la ubicación que ustedes gusten. Si quieren que sea el círculo unitario, la hipotenusa mediría 1. Les faltaría trazar la altura, y ahora sí, en base a ello, acuérdense que seno, coseno y tangente serían, pongan rayita en cada una de ellas. Ya pusieron rayita en cada una. Acuérdense del coca, hip, hip. A ver, permítanme y se las explico. Así, seno de θ igual. Luego sigue coseno de θ igual. Luego sigue, bueno, aquí dejamos un pequeño espacio. Sigue tangente de θ igual. Y pongan, les decía yo, agreguen sus rayitas. Pongan sus rayitas, vean. Seno, coseno y tangente. ¿Cómo funcionaría el coca, hip, hip? A ver, sería así. A ver, coca, hip, hip. Ahí está. Ya tienen las tres razones trigonométricas. ¿Qué significa co? Co, cateto opuesto sobre hipotenusa. Cateto adyacente sobre la hipotenusa. Y cateto opuesto sobre cateto adyacente. Bien, he platicado de otra forma. Vámonos a las actividades que corresponden. Ahora sí. Vean, expliquen por qué el valor de una función trigonométrica está relacionado con el de las coordenadas de un punto de la circunferencia. Pues porque el radio, porque acuérdense que la hipotenusa es el radio de la circunferencia. Determinen las razones trigonométricas de los ángulos de 30, 60 grados con un triángulo rectángulo inscrito en una circunferencia de radio 2. Bueno, esa circunferencia de radio 2 la pueden trazar en el mismo espacio en blanco que hay de su libro. Escriban en su libro ahí mismo los procedimientos que realicen y registren sus resultados en la tabla adjunta. Igual, seno, coseno y tangente. Acuérdense del coca, hip, hip. Luego de 60 grados, coca, hip, hip. Cualquier duda que tengan, nos vemos en Face. Expónganlas por favor y vámonos a la siguiente página. Oh, miren, ya no tienen que hacer tanta actividad. Observen, ya les dieron el ángulo de 30 grados y el ángulo de 60. Ahora, para el de 30, acuérdense cateto opuesto sobre hipotenusa. Cateto adyacente sobre hipotenusa. Cuando hagan referencia al de 60 grados, ¿quién va a ser el cateto opuesto? Pues la base, cateto opuesto sobre hipotenusa. Ustedes tienen que tener habilidad para establecer las medidas. No esperen que yo les dé toda la explicación, tienen que desarrollar un poquito ustedes su imaginación, ¿de acuerdo? Sí, por favor. Después, analicen los datos que obtuvieron, qué valores de las razones trigonométricas de los ángulos de 30 grados son equivalentes a los ángulos de 60 grados. Hay una equivalencia entre las funciones de 30 con algunas funciones de 60. Espero que las encuentren. De otra manera, ya se las diré después. Establezcan la relación correspondiente entre las razones trigonométricas asociadas, o sea, cuáles se parecen. Y vámonos con los métodos. Con base en lo que aprendieron en esta lección, de manera individual resuelvan los problemas planteados en los siguientes casos. Describan el método que utilicen, más bien sus procedimientos. Dados un lado del triángulo rectángulo y un ángulo agudo, determina la medida de otro de sus lados. De hecho, deberías determinar todo lo demás. Vean, el ángulo mide 52.49. En el ángulo, el ángulo Q es el de 90 grados, ¿correcto? Ahí ya tengo 90. El ángulo R lo pueden calcular fácil. Recuerden que la suma de los tres ángulos suman
180 grados, sin problema. Y nos dan algunas distancias, miren, ¿cuánto mide PQ? Les preguntan en particular por PQ. Ya sea con teorema de Pitágoras o con funciones trigonométricas, ustedes deben de tener ya la habilidad de resolver este tipo de problemas. Caso 2. Dados los lados de un triángulo rectángulo, calculen la medida de los ángulos agudos. Vean, ahora les dan la medida de los lados. Ustedes tienen que determinar los ángulos agudos. Ya saben que uno mide 90 grados. Muy bien, jóvenes de tercer grado, éxito y buena suerte. Nos vemos en el próximo videomate. Espero que la explicación les sirva y la tengan siempre presente. Saludos, hasta luego. Síganme, no se les olvide. Adiós.